parte estaremos hablando lo que es el cuerpo de Cristo y vemos la analogía de cómo funciona un cuerpo. Los invito a que más tarde también se conecten en el servicio de Matamoros. Vamos a estar viendo la continuación de esto. Vamos a ver el capítulo 13, que es el capítulo acerca del amor. Entonces, es muy importante que sigamos la serie para que podamos entender muchas cosas. Algo breve que quiero comentarles de Corintios. Acuérdate que Corintios se divide en dos partes. La primera carta de Corintios se divide del primer capítulo al 6. Habla acerca de asuntos, de problemas específicos dentro de la iglesia. Y hablamos que los corintios tenían problemas, había divisiones entre ellos. Había también problemas de carnalidad e inmoralidad. Y también había problemas entre los hermanos, ¿verdad? Pero ya en la segunda parte vemos cuando Pablo empieza a explicar y a responderles preguntas acerca de temas que los corintios tenían dudas, que asuntos del matrimonio, asuntos de soltería, si comíamos de los sacrificados, que acuerden que ahí veíamos el principio que era ¿tenemos que dejar hacer lo que hacíamos antes de conocer a Cristo o todavía podemos seguir haciéndolo? Entonces hablaba de la importancia de cuidar al hermano más pequeño o al hermano de una conciencia débil, ¿sí? Y luego después también hablamos que era mejor hacer lo correcto, no solo por conocimiento, sino a través del amor, ¿verdad? Porque dijimos que a veces el conocimiento pues hacía que atropelláramos a medio mundo. ¿Por qué? Porque el conocimiento te envanece, pero el amor te edifica. Entonces, vamos a estar viendo, ¿sí?, ese capítulo más tardecito. Otra de las cosas que se tocan también dentro de esta carta es otro tipo de desórdenes que había. Por ejemplo, recordamos que Pablo viene y habla a las mujeres y les dice ciertas cosas que ellas no podían hacer, ¿verdad? Pero no es tanto por el hecho que no lo puedan hacer, sino es más por el desorden que estaba causándose. ¿Sí? Decía que toda la mujer tenía que venir y estar sujeta a su marido, o sea, que no podía hablar por cuenta propia, o sea, tenía que hablar, ¿sí?, a través de su marido. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros somos los representantes de ella, de la esposa. Si una mujer está sola, pues ella ahora sí que se le cuadra a Jesucristo, ¿verdad? No tiene a quien cuadrársele, ¿verdad? Pero bueno, también vimos que había problemas en la cena del Señor, había un desorden, o sea, ellos llegaban y empezaban la cena del Señor y ya el último pues ya era un festín, ya no era un momento de comunión, ya no era un momento que venía y glorificaba a la iglesia, simplemente era desorden. Entonces Pablo afronta todas estas circunstancias. Y en el capítulo 12 empieza con una frase que a mí me llamó mucho la atención. Y yo quiero que vayamos al capítulo 12. Ahí vamos a estar viendo muchos versículos, pero usted vaya al capítulo 12 y dice la primera frase del versículo 1. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis. Aquí algo importante. Es como cuando te decían de chiquito, ¿verdad? O sea, más vale que sepas que si no haces esto, te va a ir de esta manera, ¿verdad? O si haces esto, te va a ir de la otra forma. Entonces, aquí Pablo dice, hermano, no quiero que ignoréis acerca de los dones. O sea, en otras palabras está diciendo, infórmate bien. Tienes que entender bien qué significa eso, ¿sí? Y entonces empezamos primeramente a definir qué es un don en la Biblia. Dice que en la Biblia un don se refiere a un regalo divino que se le da a una persona para el bienestar de la iglesia o para el bienestar de la comunidad. Y conocemos, hay dones, por ejemplo, naturales, o también se les conoce como talentos, ¿sí? Y esos Dios se los da a todas las personas. Esos dones son aquellos que te sirven para cómo vivir en tu vida, ¿sí? ¿Cómo? Pues tú tienes un don, ¿sí? Porque hay personas que tienen, por ejemplo, un don de hacer muchas cosas con sus manos. Eso fue un talento que Dios les dio, ¿sí? A otros Dios les dio el talento, tal vez de la música, ¿sí? Y otros les dio el talento, tal vez de las matemáticas, o les dio el talento, tal vez de la medicina,
¿sí? Eso es algo natural. Todos tenemos un talento. Cuando tú naciste con un talento o con un don de parte de Dios. Pero hay unos dones que nosotros les llamamos hoy los dones espirituales. Esos dones espirituales se reciben en el momento que tú tienes el momento de tu conversión o cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, ¿sí? A través del lavamiento, ¿sí? De Jesucristo, entonces recibimos un don. Todos tenemos al menos uno. Hay otros que pueden tener uno o más dones. Entonces usted tiene que empezar a aprender a identificar sus dones. ¿Y cómo los va a aprender a identificar? Pues usándolos. ¿Sí? Entonces si yo lo oigo cantar y oigo que canta bien bonito, pues le vamos a decir, oiga, ¿cómo ve nos puede ayudar a cantar? Pero si usted canta, pues no muy bonito, aunque cante fuerte, pues no le vamos a decir, agarre un micrófono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer qué dones ha depositado Dios en su vida. Y dice 1 Corintios 12, del 4 al 7, dice el 4, ahora bien, hay diversidad de dones, hay muchos dones, ¿ok? Pero el Espíritu es el mismo. 5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas, en todo es el mismo. 7, pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, lo que Dios ha depositado en usted es para provecho de la iglesia, es provecho del cuerpo de Cristo. Acuérdate que la iglesia de Corintios era una iglesia muy especial. Aunque tenía muchos desórdenes, aunque tenía muchas cosas que arreglar, también era una iglesia muy bendecida. ¿Por qué? Porque Dios le había dado muchos dones. Vamos a ver en primera de Corintios capítulo 1, verso del 4 al 7. Dice de la siguiente manera. Gracias yo doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que Dios os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 7, aquí vamos a poner atención, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Sí? Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos enseña que ellos tenían muchos dones, pero también el que tú tengas muchos dones puede ser un problema si no sabes usarlos y no sabes cuál es el propósito de ese don, porque ese don no es para ti, ese don es para usarse dentro de la edificación de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Hoy no me voy a enfocar en una lista de una forma muy exhaustiva, de decir, vamos a enumerar cada don, cuántos dones hay y cuáles son esos dones. Porque si tú te fijas, una de las cosas que nos dice Pablo, dice, hay diversidad de dones. Hay muchos dones, incluso, no sé, a lo mejor van a aparecer más dones nuevos, pero Dios va a ir trayendo dones a la iglesia. Pero sí hace mención de unos que nosotros tenemos que entender que pues ya están muy bien clarificados, ¿sí? Y vamos a encontrar en la Biblia algunas listas que nos van a entender, ayudar esto, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es que los dones en griego se conoce o se traduce como carisma o charisma o charisma, ¿sí? Y dice que es un regalo, es un favor, es un don, una gracia dada por Dios. En Corintios 12:4 dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a irnos a Romanos, que ahí nos explica un poquito, Romanos 12 del 6 al 8. El 6 dice, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, y empieza a enumerar algunos. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Yo quiero que tú te des cuenta de algo. Te va a decir un don y luego después te va a decir cómo lo usas. ¿Sí? Dice, el de profecía se usa, dice, conforme a la medida de la fe. El de profecía es útil, por ejemplo, cuando se está predicando. Si muchas veces
hay cosas que no están dentro de las notas del predicador, pero de repente da cuenta que viene una palabra a la mente del predicador y ese predicador la suelta y dice la persona, ah, mira, lo que dijo vino y hizo un provecho en mi vida, ¿sí? Y quiero hacer una observación que vamos a ver más adelantito, ¿sí? La profecía puede usarse mal y tenemos que tener mucho cuidado de cómo se usa este don, ¿sí? Y dice que se use de acuerdo a la medida de fe, ¿sí? Dice que Dios habla a través de una persona, ¿sí? Para que la iglesia sea edificada. ¿Sí? Puede ser que sea una persona o toda la iglesia para esa palabra que se suelta. Dice, ¿y cómo sabemos cuál es la medida de la fe? La medida de la fe es la palabra de Dios, es la Biblia. ¿Sí? O sea, yo no voy a poder estar inventando cosas ahorita y te voy a decir, ¿sabes qué? Tuve un sueño y soñé que sacaba la lotería y soñé esto y vi visiones y no, no, no. Todo lo que yo te diga tiene que estar validado a través de la escritura. ¿Sí? Por ejemplo, si yo veo que en una visión, un sueño, o simplemente Dios me trae una imagen y veo, por decir que una persona tiene mucho dinero por un lado, ¿sí? Yo no voy a inventar y le voy a decir, no, ¿sabes qué? Te vas a sacar la lotería. Pero en cambio sí puedo venir y decir, ¿sabes qué? Mira, Dios me muestra, ¿sí? En Eclesiastés 5:19 dice que Dios da, ¿sí? Las habilidades para el hombre para hacer riqueza. Sí, y estoy viendo que Dios está teniendo una gracia en ti para venir y desarrollar negocios, venir y desarrollar finanzas. O sea, ahí es cuando la palabra de profecía viene y actúa de acuerdo a la medida de fe. ¿Sí? Dice, o el de servir en servir. ¿Sí? Entonces, aquí lo encontramos en una persona que busca servir todo el tiempo, ¿sí? Aquel que llega temprano, acomoda las sillas, barre, una silla se le está cayendo un tornillo, se lo pongo, una puerta le falta algo, lo arreglo, oiga pastor, ¿qué hago? Ya limpié el refrigerador, ¿sí? Y no es alguien que le digan, oye, necesitamos que nos ayudes a hacer esto. Necesitamos que nos ayudes a hacer lo otro. ¿Por qué? Porque Él tiene un don de servicio. Y Él anda buscando dónde servir. Y no anda buscando servir en el lugar donde Él pueda verse bien. Sino el que sirve, pues realmente lo que quiere es servir. ¿Sí? Y busca siempre dónde ayudar. Y luego pues dice, o el que enseña en la enseñanza. ¿Qué quiere decir? Que muchos tratamos a veces de enseñar, pero no enseñamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces tú dices, ¿sabes qué? No le entendí ni papas. Dijo tantas cosas que no sé qué dijo, ¿sí? No le entendí nada, ¿sí? Pero cuando hay un don, ¿sí? De maestro, aunque tú no tengas una formación magisterial, aunque tú no fuiste a tomar clases, la persona te escucha y la persona entiende clarito. ¿Por qué entiende claro? Porque hay un don en ti que es el don de enseñanza. Dice, el que exhorta en la exhortación. Este está muy bueno. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que el que tiene el don de la exhortación es el que anda regañando a todos. ¿Sí? Y no ese es el don de la exhortación. ¿Sí? El don de la exhortación es aquel que tiene la habilidad de llamarte a un lado, venir y decirte, ¿sabes qué? Estoy viendo que está pasando esto en tu vida. Estoy viendo que necesitas corregir ciertos comportamientos o ciertas actitudes hacia tu esposa, hacia tu esposo, hacia tus hijos. ¿Sí? Entiendo que tienes que hacer diferentes cosas para mejorar en tu vida en Cristo. ¿Sí? Y esa persona escucha y viene el Espíritu y le redarguye y dice, ¿sabes qué? Sí es cierto. Voy a empezar a hacer un ajuste en mi vida. Pero no es aquel que viene, te regaña, te enojas y salen enojados los dos. No, porque la exhortación no está buscando eso. Acuérdate que es para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces siempre que alguien viene y te exhorta, y tiene que venir y traer edificación a tu vida. Lo que te están diciendo es para edificarte.
Dice, el que reparte con liberalidad. Y aquí no estamos hablando de los que más tienen, porque sería mucho más fácil pensar que aquel que tiene mucho tiene el don de dar, porque pues, tiene mucho que dar. No, aquí se trata que tú tienes el don de ser generoso, no importando lo que tú tengas. Si tú tienes poquito, das de lo que tienes. Y sabes que no te vas a quedar sin dinero. Sabes que Dios es el que suple y es el que viene y te da más recursos para que tú sigas dando. Entonces tú tienes que venir y si hay ese don en ti de dar, da con liberalidad. ¿Qué puedes dar? Tu tiempo, puedes dar tus finanzas, puedes dar tus conocimientos, puedes dar tus habilidades, ¿sí? O sea, no se trata de decir, no, pues es que ahí entre $100 y ya, se acabó. O no se trata de decir, no, pues yo no tengo dinero, no puedo dar nada. Pero hay muchas cosas que tú sabes hacer. Tu tiempo puede ser valioso, ¿sí? O sea, tus habilidades pueden ser valiosas dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, tienes que enseñarte que el que da tiene que darlo con liberalidad. Dice, el que preside con solicitud, esa es la persona que va adelante, ¿sí? De un proyecto, de una iglesia, de algo. Dice, y es aquella persona que tiene y sabe cómo dirigir, que Dios le ha dado gracias y le ha dado estrategias para cómo llevar a un pueblo o a un grupo hacia un propósito, ¿sí? Determinado en Dios. Dice, que hace misericordia con alegría. ¿Qué es eso? Es la persona que cuida a los demás, el que está pendiente de su hermano. Si a tu hermano le falta algo, si tu hermano está necesitado, si tu hermano está enfermo, si usted oye, vamos a pedir la oración, por ejemplo, hoy me habló hermana Juanita, ¿sabes qué? Carlitos se sintió un poquito mal, no vamos a poder ir a la iglesia. Ah, ¿sabes qué? Ya oí que Carlitos está mal, bueno, Señor, te pido por la sanidad de Carlitos. Sí, hermana Juanita, ¿cómo sigue Carlitos? Carlos, ¿cómo sigue el bebé? ¿Sí? Y así, cualquiera que pida una oración, nosotros estar al pendiente de ello. Eso es tener misericordia. Eso, o sea, no es como decir, ay, ahora tengo que hablarle a la hermana, porque siempre se enferma. ¿Sí? No, no, no. O sea, tienes que venir y hacerlo con alegría. ¿Cómo estás, hermanita? ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué te falta? ¿Qué te llevo? ¿Qué te traigo? Hoy voy para Matamoros, necesito que traigo algo. ¿Sí? O sea, tenemos que entender que tenemos que hacer misericordia con alegría. Todos los que hemos nacido tenemos al menos un don de los que nosotros ya mencionamos ahorita. Nosotros somos responsables, Dios ya lo puso en ti, pero ahora tú lo tienes que activar. ¿Cómo lo vas a activar? Pues pruébalo, ¿sí? Oye, ¿sabes qué? Pues a ver, ¿qué puedo enseñar? A lo mejor no vas a poder enseñar tal vez el jueves, ¿sí? Pero sí vas a poder enseñarle a una persona que acaba de llegar, ¿sí? Ah, ¿sabes qué? No sé ni cómo orar. Mira, hermano, yo le voy a enseñar a orar. Enseña lo poquito que tú sabes, empieza a enseñar. Y así sucesivamente, ¿sí? Tú dices, a ver, el dar, voy a empezar a dar. ¿Sabes qué? Mira, di $20 y no me faltó. Pues a lo mejor le voy a calar, voy a dar 100. Oye, di 100 y Dios me dio más y no me faltó. Oye, a lo mejor yo tengo el don de dar. Empieza a probar a Dios, empieza a ver qué don tú puedes desarrollarlo y pulirlo en tu vida. Recuerda que el don no es lo más importante. Lo importante es abrazar el don, ¿sí? Ejercitar el don y verlo como una oportunidad de servir a través de ese don que Dios te ha dado. Cuando tú lo pones en práctica, tú te vas a dar cuenta qué dones hay en tu vida. Pero si tú no lo empiezas a practicar, nunca te vas a dar cuenta. ¿Sí? Mi mamá me puso a mí a tocar el piano. Tuve como 3 años o 5 años en clases de piano. Nunca aprendí. ¿Sí? Ya mi mamá se dio cuenta que el don no lo tenía, ¿verdad? Pero se le hizo la lucha. Entonces tú también puedes empezar a hacer pruebas, a ver qué dones hay en ti. Y si tú tienes dudas, puedes acercarte con el maestro Ricardo, puedes acercarte conmigo y podemos platicar y te podemos decir, ¿sabes qué? Mira, yo veo que a lo mejor hay este don en tu vida. Vamos a empezar a activarlo. Vamos a empezar a trabajar en ese don. Y luego después
Corintios 12:5 dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Vamos a irnos a Efesios capítulo 4, 11 y 12. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y tú dices, ¿y estos qué son o qué, para qué sirven? Bueno, mira, el apóstol es la persona que Dios le dio un mensaje y lo envió. Y el apóstol es el que trae el mensaje. El profeta es el que habla de ese mensaje que Dios trajo, ¿sí? Es el que habla de parte de Dios. El evangelista es la persona que de una forma impresionante o una forma casi sobrenatural habla de Jesucristo como su Señor y como su Salvador, y tiene ese poder de venir y atraer a las personas, ¿sí?, a entregar su vida a Jesucristo, a venir y empezar una nueva vida en Dios. Entonces, todas estas personas, ¿sí?, Dios las usa, ya se hace para hablarle a una persona de uno a uno en tu trabajo. Si yo estoy en un ministerio como una gracia evangelística, o sea, tú en tu trabajo empiezas a hablar de Cristo. Y esa persona te dice, ¿sabes qué? Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen esa gracia y le han predicado a un montón de gente y nadie se convierte, ¿verdad? Pero si yo estoy de esa gracia, facilito, ¿no? Empiezas a hablar, esa persona te dice, ¿sabes qué? Me gustaría aceptar a Cristo en mi corazón. ¿Sí? Bueno, eso es algo que hace un evangelista. Dice, pastores, ¿qué es el trabajo del pastor? El trabajo del pastor es cuidar la vida de las personas y preocuparse por ellas, así como vemos que el pastor se preocupaba por las ovejas físicamente, ¿sí? A ver por dónde van, que estén comiendo bien, que ningún animal las ataque. O sea, el trabajo del pastor no es pararse aquí el domingo y que haya buena luz y buscar su perfil y predicar bien acá. No, o sea, el trabajo del pastor es dedicarle tiempo a las ovejas, ¿sí? Pati y yo normalmente usamos los martes, y antes usamos martes y jueves, pero ahora vamos a usar los martes y otro día más, ya sea el viernes, ¿verdad? Para estar con alguno de ustedes. Entonces, si usted dice, ¿sabes qué? Yo necesito tener una plática con el pastor. Acérquese con la pastora o conmigo y agendamos, ¿sí? Y nos vamos a los tacos o nos vamos a algún lugar, a una ensalada, ¿verdad? Porque vamos a ponernos fit, ¿sí? O nos vamos a algún lugar, simplemente vamos a un cafecito para platicar y vamos a platicar de lo que tú quieras, ¿sí? No vamos a ir y yo me voy a poner a platicar lo que yo quiero, no. Vamos a escucharte. De lo que tú quieras platicar, vamos a platicar, porque ese es mi trabajo. Entonces, yo lo hago porque yo sentí ese llamado de parte de Dios para hacerlo, ¿verdad? Entonces, dice el maestro es aquel que enseña, ¿sí? El jueves estamos aquí, son las 9 de la noche y ya todos andamos así como que ya nos vamos, y Ricardo anda como si nada. Todas las 10 de la noche Ricardo le quiere seguir. O sea, el jueves pasado nos fuimos a las 11, nos quedamos el día todavía allá. Le dijo Ricardo, yo me voy porque a mí sí me regañan. Si yo nomás hasta las 11 traigo permiso, ¿sí? Entonces, el maestro es aquel que siempre busca la oportunidad de enseñar algo. ¿No te has fijado que hay alguien en tu trabajo que quiere enseñar a todo el mundo? ¿Por qué? Porque tiene una gracia de maestro, ¿sí? En la familia siempre hay alguien también que es el que quiere enseñar a todos. Bueno, a veces que sí es una gracia, a veces que no es una gracia, ¿verdad? Pero siempre hay alguien que quiere enseñar, ¿verdad? Entonces creemos que hay algo. Pero aquí está el secreto, está en el versículo 12 de Efesios 4. Dice, a fin de perfeccionar, no a fin de molestar, ni incomodar, ni de estarte hostigando, no, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, todos los dones, todos los ministerios tienen que ser para edificarnos, tienen que ser para llevarnos al siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Ahorita lo vamos a ver. Dice, aprovecho para decirles que en los dones y en los ministerios no hay rangos ni categorías de importancia. No podemos decir este don es más importante o este ministerio es más importante, ¿sí?
sino que debemos de entender que cada uno es importante, ¿sí?, por su funcionamiento y cuando se necesite. Por ejemplo, si vamos de vacaciones, ¿qué es más importante? ¿Que me lleve una chamarra o que me lleve un traje de baño? ¿Eh? Depende a dónde vamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más importante? ¿El apóstol, el profeta, el maestro o tal don? Pues a dónde vamos, ¿sí? A dónde Dios nos quiere llevar, hacia dónde estamos edificando, hacia dónde estamos construyendo. Y cuando nosotros entendemos qué es lo que estamos haciendo, entonces ahora sí podemos entender qué es lo más importante. ¿Por qué? Porque si un ejemplo, si ahorita nosotros queremos hacer discípulos, ¿qué es lo más importante? Pues tener maestros. ¿Para qué? Para que vengan y enseñen y podamos tener discípulos. Si nosotros lo que queremos es atraer más personas al conocimiento de Jesucristo, pues necesitamos tener más evangelistas, más evangelismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo que nosotros necesitamos en este momento. Claro, siempre que Dios nos haya dicho, esto es lo que hay que hacer. Acuérdate que el propósito es edificar el cuerpo de Cristo, no tu organización. Cada ministerio, cada don, cada operación tiene que ser una oportunidad para servir para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos tenemos un don que tenemos que ejercer con responsabilidad y fidelidad a nuestro Dios. Y debemos dar gracias por la oportunidad de servir a través de este ministerio. ¿Qué significa? Que todo lo que Dios te ha dado no es una carga, es un regalo. ¿Sí? Entonces no puedes decir, ay, otra vez quieren que ore por ella. Ay, o sea, otra vez le tengo que hablar para que venga a la iglesia. No, o sea, todo tiene que ser para edificación del cuerpo de Cristo. No es una carga, es un privilegio servir a Dios. 1 Corintios 12:6 dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Dice el 7, pero cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí vamos a ver operaciones y aquí a mí me gustó mucho esto porque es muy interesante poder entenderlo de esta manera. Dice Corintios 12 del 8 al 11, el 8, porque a este es dada el espíritu de palabra de sabiduría. ¿Qué es la palabra de sabiduría? ¿Qué es eso? Para empezar, no es sabiduría humana. No es sabiduría que provenga de un libro, que provenga de una universidad, sino que es la palabra que Dios manda en el momento exacto, ¿sí?, para que tú puedas salir de una situación difícil y complicada. Te voy a poner un ejemplo. Dice que Jesús, en Lucas 20, dice que los fariseos estaban buscando cómo atraparlo. ¿Sí? Le estaban haciendo trampas, le estaban haciendo preguntas complicadas. Y dice que le preguntaron, oye Jesús, ¿y cómo ves? ¿Estará bien que pagamos impuestos? Porque si Jesús decía que sí, le iban a decir, oye Jesús, Jesús está vendido al pueblo romano, a los que nos están oprimiendo, Él está de acuerdo con ellos. Y si Jesús decía que no, pues ellos iban a decir, mira, se revela al pueblo romano. Entonces ellos lo estaban tratando de encajonar y poner en una posición de que él no pudiera salir bien de esta situación. Pero dice en Lucas 20, del 19 al 25, explica todo eso. Me voy a enfocar en el 25. Entonces Jesús le dijo, a ver, préstame una moneda, échame una moneda. ¿Sí? Y pues ya sacaron la moneda y le dice, a ver, ¿qué miras aquí? ¿Quién está aquí? No, pues el César. Ah, bueno, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Los fariseos no pudieron atraparlo. ¿Por qué? Porque hubo una palabra de sabiduría. Entonces, cuando tú y yo estamos en un aprieto, ¿sí?, esa operación tiene que venir y funcionar en nosotros. Obviamente, cuando nosotros estamos en el Espíritu. Y tiene que venir y empezar a funcionar. Cuando Dios te viene y te trae una palabra que tú dices tú, oye, ¿cómo le hice? ¿Cómo se me ocurrió eso? Entonces, nosotros hemos pasado por circunstancias donde, a cuenta que me dice Pati, pues yo sé que es porque me quiere, ¿verdad? Pero me dice, oye, qué inteligente eres, ¿verdad?
Pero realmente yo me doy cuenta que no es que sea inteligente, ¿sí? Porque la verdad no se me ocurrió. Simplemente fue algo que llegó a mi vida y trajo claridad a una situación difícil. Entonces, así Dios quiere venir a traer eso a tu vida, ¿verdad? Porque si fuéramos bien cuerdas, bien listos, pues dirían, no, no tiene chiste, ¿verdad? Pero cuando dices tú, oye, fíjate, ¿cómo se le ocurrió esto? O sea, no, tienes que entender que es Dios obrando en tu vida. Dice, y a otros se les dio palabra de ciencia. ¿Qué es palabra de ciencia? Es conocer algo por medios no naturales. Te voy a poner el ejemplo de Pedro cuando se presentó a Ananías y Zafira, ¿sí? Dice que ellos tenían una propiedad y dijeron, oye, ¿sabes qué? La vamos a vender en tanto y la vamos a llevar a la iglesia, ¿verdad? Y pues vamos a decir que nosotros la donamos toda, ¿verdad? Yo creo que para pantallar, ¿verdad? La donamos toda, ¿verdad? Y entonces llegaron y le dicen a Pedro, aquí está lo que vendimos la propiedad. ¿En eso la vendiste? Sí, en eso la vendí. Y la mujer, oye, ¿en esto la vendió? Sí, en eso la vendimos. Ya estaban ellos de acuerdo, ¿sí? Y luego dice, en Hechos 5, 2 y 3, dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Quién le dijo a Pedro? Nadie. En ese momento Dios le reveló algo que él no tenía manera de cómo saberlo. Entonces hay momentos que el Espíritu de Dios va a operar en tu vida y tú vas a saber cosas que tú no sabías cómo saberlas. Es como cuando estabas chico, que llegas a tu casa y tu mamá se te queda viendo y te dice, ¿fumaste? ¿Seguro? No. ¿Sí? No sé si es por la cara o no sé por qué, pero te descubren. ¿Sí? O la primera vez que dijiste, me voy a echar una cerveza y no se va a dar cuenta mi mamá. ¿Sí? O que te dice, ¿a qué llegaste? A las 11. ¿A qué horas? A las 11. Y sabes tú que llegaste a las 2, 3 de la mañana. ¿Sí? Entonces, ¿cómo saben eso? Es palabra que viene de parte de Dios como una palabra de ciencia. No digo que tu mamá era palabra de ciencia, ¿verdad? Pero lo estoy usando como ejemplo. Dice, a otros fe por el mismo espíritu. ¿Sí? Aquí vamos a hablar de fe. En la Biblia hay un montón de historias de fe, pero yo quiero aprovechar para compartir esa historia de fe mía y de Patricia, ¿sí? Cuando nosotros nos casamos, ¿sí? Nosotros dijimos, nos vamos a ir al norte a probar suerte, ¿sí? Y dijimos, nos vamos a ir a Tennessee, porque ahí estaba mi cuñado. Y dijimos, vamos a comprar un carro y vamos a darnos dinero. Y mi cuñado, vénganse. Y ya sabes, ¿no? Con el Income Tax compramos el carro y nos va a quedar dinero para esto y para el otro. Pues bueno, nunca nos pudimos ir a Tennessee. Pero ya sabíamos que nos íbamos a venir para Estados Unidos. Y de repente mi compadre me dice, oye, compadre, voy para Minnesota, ¿no quieres ir? Pues vamos, compadre. Oiga, llegó el carro solo, llegó dinero para irnos, llegaron los permisos, llegó todo lo que necesitábamos para irnos. Pero nosotros teníamos fe que nos íbamos a ir. Cuando nosotros estábamos allá, Dios nos bendijo, Dios nos dio todo. Y llegó un momento que yo le dije, Dios, ya será tiempo de regresarnos, ya será tiempo de venirnos otra vez para Matamoros. Y buscando en la Biblia, ¿sí? De esas de que pues, le abro donde caiga a ver qué dice, ¿verdad? Entonces abrí una vez y dice, bendito en tu salir y bendito en tu entrar. Dije, ah, bueno, ya va una. Dije, otra, vamos a ver. Y luego dice, te voy a bendecir, ¿sí? Si a ti no se te olvida todo lo que te estoy ordenando. Pero si se te olvida, te va a ir mal. Dije, ah, no, pues, que no se me olvide, ¿verdad? Y luego después dije, pues la tercera es la vencida, ¿verdad? No, pues la abrí y la abrí en Josué 1,
versículo 8 y versículo 9. Dice, no se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que todo lo que hagas sea prosperado. ¿Sí? Entonces dije, ya entendí. Entonces yo empecé a usar mi fe y empezamos a caminar. Y te voy a decir una cosa, nos vinimos de allá no porque nos estaba yendo mal. Acabamos de comprar casa, tenemos 2 años y tenemos una casa nueva. Traíamos patio y su carro del año, yo mi camioneta del año, o sea, nos está yendo muy bien. Pero escuchamos que era el tiempo de regresar de parte de Dios. Y todos nos decían, ¿a qué vas al valle? Allá no hay nada en el valle. ¿Sí? Pero nosotros teníamos fe que aquí nos iba a ir bien. ¿Por qué? Porque Dios nos había dicho que nos iba a ir bien. Entonces nosotros nos vinimos para acá. Me acuerdo muy bien, a cuenta que en el 2001 nosotros abrimos nuestro negocio. En el 2000 nosotros, en el 99 nosotros dijimos nos venimos para acá. En septiembre, más o menos octubre por ahí. Pusimos la casa en venta, pusimos un letrerito ahí de venta. Llegó una persona, nada más una persona llegó. Y me dijo, oye, ¿y cómo le voy a comprar la casa? Le dije, no, hombre, esta no sabe ni cómo se llama y anda comprando una casa. Le dije, mire, pues vaya al banco y dígales que le ayuden. Y bueno. Venimos a Matamoros a Acción de Gracias y le dije a mi mamá, mamá, yo el próximo año ya estoy aquí en Matamoros. Qué bueno, mijo, porque ya queremos que se regrese. Llegamos allá, llega la señora y me dice, oiga, pues ya fui al banco. Qué bueno, ¿qué le dijeron? No, ya está aprobado el crédito, ya una semana cerramos. ¿En serio? Sí, ya una semana cerramos. Oye, pues vendimos la casa en caliente, fuimos a la agencia, dijimos al de la agencia, ¿sabes qué? Aquí está el carro que estoy pagando, necesito que me vendas una camioneta porque pues ahí voy a cargar el maíz y la maseca y necesito una camioneta, me voy a poner una tortillería. Y nos venimos para acá, ¿sí? Y teníamos nosotros un dinero guardado. Y ese dinero, pues no lo gastamos, ¿verdad? Porque ya sabes que llegamos y aquí a los tacos y pagar la camioneta y todo y se acabó el dinero. Y no pusimos negocio. ¿Sí? Pero alguien me dice, ¿sabes qué? Hay una tortillería ahí por la militar que la están vendiendo. Dijeron, esa es mía. Fuimos a la tortillería, hablamos con la señora. Le dije, te la voy a comprar. Está bueno, hombre, que me salgo. Te voy al banco y así como todo ha estado bien, yo ahorita voy y le digo al banco y me prestan el dinero, $100,000. Luego me lo dan a soltar. Y me dijeron, no, señor, no tiene ni trabajo. Usted debe haber pedido primero el préstamo allá donde estaba trabajando y haberse traído el dinero e invertirlo acá. Pero aquí, pues, no le podemos prestar dinero. Pues fui y le dije, oiga, doña, pues fíjese, no me prestaron el dinero. Pues réntemela. Dijo, no, ¿cómo te voy a rentar? Si nosotros nos estamos divorciando, lo que queremos es el dinero. Bueno, pues está bueno. Y de ratito me habla, oiga, ¿sabe qué? Le hablé con mi esposo, bueno, con mi ex esposo y con el abogado, y me dice que sí se la vamos a rentar. Pero no le puede cambiar el nombre. Está bueno, no le cambio el nombre. Pues la rentamos y ahí empezamos. ¿Sí? Y tenemos ahorita ya para 25 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros le creímos a Dios y operó la fe en nuestra vida. Y todo empezó a funcionar de acuerdo a nuestra fe. Y no es la predicación a base de la fe, pero quiero decirte que Dios quiere operar en base a lo que tú crees. Entonces, si tú crees, ¿sí?, que todo va a funcionar para bien, así va a ser. Pero tiene que ser todo para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hace 25 años yo no sabía que iba a estar aquí. Pero él sí sabía. Él no sabía que yo tenía que venir y llegar a un punto donde Dios me podría bendecir de tal manera que yo pudiera dedicar tiempo para su servicio. Pues tenemos que entender que el plan de Dios siempre te lleva al punto donde Él lo planeó, no donde tú lo planeaste, porque esto es para la edificación del cuerpo de Cristo. El otro don, sí, perdón, la otra operación dice, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y aquí es importante que dice dones de sanidad, no porque es un don de sanidad que viene y se radica sobre ti y que dices, ahora sí, háganme fila porque voy a orar de uno por uno y van a sanar y me voy a ir a todos los hospitales y voy a sanar a todos los enfermos de Brownsville y de Matamoros. No, la operación viene en el momento indicado
que Dios te dice, ora por esta persona porque esta persona va a sanar. Ora por este problema y Dios lo va a resolver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un momento que funciona. Y lo podemos ver porque Jesucristo, ¿sí? Podemos ver cómo Jesucristo oraba por los enfermos y sanaban. Pero no oraba por todos. Si tú te fijas, dice, oró por uno y oró por otro. ¿Sí? Pero nunca oímos que digan, no, ¿sabes qué? Le hicieron una fila. Sabemos que hizo muchísimos milagros. Pero a cuenta que era solamente cuando el padre le decía, ora por esa persona, ponle las manos, ¿verdad? Y luego después vemos que esa operación iba apoyada con otras operaciones o otros dones. ¿Por qué? Porque le decía a la persona, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, tu fe, ¿sí? Entonces ahí podemos ver cómo todo viene funcionando, pero todo es para el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. El otro dice, hacer milagros. No podemos ir a andar haciendo milagros por la vida, pero va a suceder. ¿Sí? Hay una persona, no voy a decir su nombre porque me dijo que quiere dar el testimonio. ¿Sí? Y tampoco voy a dar detalles, si no se lo voy a quemar. ¿Verdad? Pero esa persona, yo sabía que estaba enferma. Ay, dije yo, Dios, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Verdad? Porque, o sea, hay varias enfermedades, ¿cuál empezamos? ¿Verdad? La más fácil o la más difícil, ¿qué hacemos? Entonces, dices que Señor, pues, ¿sabe qué? Quiero orar por usted. Oré por ella, le di una palabra y después de varios meses me dice, ¿sabe qué? Anoche estaba recordando que yo estaba enferma. Ya no estoy enferma. ¿Sí? Sané, pero ni cuenta me di. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que entender que hay veces que el propósito no es que se le dé un aplauso al que oró y sanó, sino que la gloria se la tiene que llevar Dios siempre. ¿Sí? Vamos a ver el de los milagros. Dice que Jesús hizo muchos milagros. No era Jesús que llegaba y decía, a la casa, decía, a ver, ¿dónde está el refrigerador? Porque hoy te voy a orar por él para que se llene. No, o sea, dice que Jesús dijo a sus discípulos, los discípulos dijeron, oye Jesús, ya es tarde y la gente no ha comido, los mandamos para su casa. Dijo, denles de comer. Dijo, Señor, es mucho. Es más, pero si tuviéramos dinero, ¿de dónde compramos tanto pan? O sea, no hay tienditas aquí para comprar tanto. Dijo, bueno, ¿qué hay? Dijo, mira, hay un joven que trae una cesta con panes y peces. A ver, dijo, tráemela. Y dice Lucas 19 del 16 al 17, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente y comieran todos y se saciaran y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos de pan. Y tú dices, a ver, ¿cómo estuvo? Si eran 5 panes y recogieron 12 cestas. ¿Qué pasó ahí? Fue un milagro. No es como cuando tu tía o tu hermana le toca partir el pastel y de un pastelito chiquito le da de comer a 100, ¿verdad? Y todavía les sobra, ¿verdad? Pero les da así como una copia, ¿verdad? Así como una laminita nada más. Pero aquí dice que comieron, se saciaron y llenaron, ¿sí? Porque todos nomás vemos, ¿quién va a partir el pastel? Hijo de su mecha, no me va a tocar nada, ¿verdad? Y no, dice que aquí hubo de sobra. ¿Por qué? Porque era un milagro. Entonces Dios quiere venir y hacer milagros en nuestra vida. Pero ese milagro, algo muy interesante, si tú te fijas, todo lo que nosotros hablamos aquí en nosotros pasa. Pero pasa cuando tiene un sentido y una edificación. Pero si tú nomás y yo nomás nos la pasamos sentados aquí y no traemos gente nueva, cual necesita conocer de los milagros de Dios, no vamos a ver milagros aquí. La verdad, los milagros llegan, ¿sí? Junto con la gente nueva. ¿Por qué? Porque esa gente es la que necesita ver el milagro y necesita ver lo que Dios puede hacer, ¿sí? A través de una oración, a través de la fe. Entonces, usted quiere ver en la iglesia milagros, traiga gente nueva.
La gente nueva es garantía de que Dios va a hacer milagros. ¿Por qué? Porque no es para validar al predicador o para validar al profeta o para validar a la persona que está enfrente, sino es para edificación de la iglesia. Y luego después dice, y otro es el de profecía. Dice, la profecía es hablar de parte de Dios en una posición de humildad y siempre llevar a glorificar a Dios y nunca atraer la atención hacia la persona. ¿Qué significa eso? Es como si yo ahorita dijera, cállense todos, cállense todos porque ahorita me está llegando una palabra. Pongan atención, ¿sí? Estoy atrayendo la atención a mi persona. Y Dios me está trayendo una palabra, simplemente te la suelto. ¡Pum! ¿Sabes qué? Dios quiere transformarte. Dios quiere cambiarte. Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Pero no a través de mi persona, sino a través de su poder. Entonces, la profecía tiene que ser algo que viene y glorifica a Dios, no al predicador. Siempre que tú, o sea, no puedes decir que ahí viene el predicador fulano y tal, vamos todos para allá, a ver qué me toca. Espérate, pues no es pillata, ¿verdad? O sea, no es así. O sea, tenemos que entender, ¿sí?, que el don, la operación y el ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo, no para la edificación de una persona. No es para que una persona se luzca. El otro, este es sumamente importante. Dice que es una operación de discernimientos de espíritu. ¿Qué es esto? Es entender las intenciones que trae la persona. Te voy a poner un ejemplo bien bueno que me gustó bastante. En Hechos 16, del 16 al 18. Dice que Pedro llegó y empezó a predicar. Y dice que llegó una mujer, una muchacha, que decía así, y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía un espíritu de adivinación. Ojo, un espíritu de adivinación, el cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. 17. Estaba siguiendo a Pablo y a nosotros y gritaba diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino a la salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando esto a Pablo, se volvió y le dijo al Espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquel mismo momento. Tú puedes decir, oye, pero pues si les estaba haciendo publicidad, lo que ella estaba diciendo era verdad, porque ellos eran predicadores que proclamaban la salvación. Era verdad, pero la fuente era equivocada. Pues puede venir alguien y decirte una verdad, pero te lo puede decir de una fuente equivocada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Te lo voy a ir al extremo. Si viene alguien que se dedique a la brujería, a la hechicería, a hacer jales y todo ese rollo, y te dice que Dios te quiere bendecir. Y es cierto, Dios te quiere bendecir, pero la fuente es incorrecta. Y tú tienes que tener el discernimiento para entender que eso no proviene de Dios. Y en ese mismo momento, o sea, Pablo pudo haberla dejado. ¿Qué le afectaba? No estaba diciendo nada, no estaba diciendo nada malo. ¿Sí? Pero de donde procedía era lo malo. Entonces usted y yo tenemos que entender cuando alguien viene y te dice una palabra y te dice que es de Dios. Tú tienes que entender cuando es de Dios. Y tienes que discernir si es de Dios. Acuérdate que la palabra es para edificación del cuerpo de Cristo. Aquí no edificaba nada. Simplemente promovía a Pablo. No promovía, ¿sí?, lo que tenía que ser promovido. Entonces aquí tenemos que nosotros entender y discernir de lo que estamos hablando. Por último, dice, a otros diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lenguas. Este es otro tema muy extenso,
¿sí? Que no nos vamos a meter hoy en ese tema, pero lo vamos a dejar para la próxima, ¿sí? Pero yo quiero hacer una observación aquí importante. ¿Por qué puso Pablo hasta el último esto? ¿Por qué no lo puso primero? Porque los corintios, a ellos les gustaba mucho este don, mucho esta operación. Ellos hablaban mucho en lenguas, ¿sí? En la congregación, de tal modo que era mucho desorden, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos estar procurando ese tipo de dones o de ministerios o de operaciones que hagan muy visible al que los porta, sino tenemos que buscar aquellos dones que son mejores. Y tú dices, pues no dijimos que no había dones mejores. Bueno, que son mejores para la edificación del cuerpo de Cristo para el día de hoy, ¿sí? Dice, empezamos la segunda parte del capítulo y tocamos los dones, los ministerios y las operaciones del Espíritu Santo en nosotros. Dice, pero vamos a entenderlo esto más fácil de la analogía de lo que es el cuerpo. Dice en 1 Corintios 12, me voy a ir del 12 hasta el 31, pero me voy a ir rapidito. Dice 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo. Así también en Cristo. 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Todos se nos dio el beber de un mismo espíritu. Ojo, no somos una organización, somos un organismo. ¿Qué significa eso? ¿Sí? No somos una empresa, somos un organismo, somos un cuerpo. Entonces no podemos funcionar como un organismo. Aquí está el jefe y luego el otro jefe y luego el menos jefe y el último jefe. ¿Verdad? No, o sea, nosotros no funcionamos de esa manera. Nosotros funcionamos como un cuerpo. ¿Qué quiere decir? Aunque somos muchos, todos funcionamos para ese cuerpo, ¿sí? Es como cuando juegas fútbol, ¿sí? No decimos, metió un gol la cabeza de Juanito. No, o sea, quien metió el gol fue Juanito, aunque sea un cabezazo. ¿Por qué? Porque eres un cuerpo. Entonces, todos los miembros somos uno en él. Dice el 14, además el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, o por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Dice, si ya acepté a Cristo en mi corazón, el Espíritu de Dios ya vive en mí, el Padre ya me aceptó como su hijo, entonces ya tú y yo ya somos parte del cuerpo de Cristo. Y fíjate bien, no hay nadie que pueda opinar o que pueda decir que tú no eres parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos donde hay iglesias que presumen ser ellos el cuerpo de Cristo. Y no, si tú y yo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso significa que también si los otros hermanos también son el cuerpo de Cristo. O sea, ni ellos pueden decir que no somos, ni nosotros podemos decir que ellos no son. ¿Sí? Sino todos somos el cuerpo de Cristo. Y todos tenemos una función. Yo estoy de acuerdo en que a lo mejor la función de ellos sea diferente. Pero porque la función sea diferente, no significa que no somos parte de ese cuerpo. Tenemos que entender que todos somos un cuerpo en Él. Y dice que Él nos colocó como Él quiso. ¿Sí? Dice el 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito,
ni tampoco la cabeza le puede decir a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Dice, somos muchos, no somos pocos. Entonces no podemos entender que somos pocos. Hay veces que dicen, no, es que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Esa es otra cosa, es algo sin contexto. Aquí dice en el cuerpo que somos muchos miembros, no pocos. Entonces de ahí partimos y nos damos cuenta que no podemos menospreciar a ningún hermano. ¿Sí? Yo no puedo menospreciar a mi hermano como que no es parte del cuerpo de Cristo. Debería entender que nos necesitamos unos con otros. O sea, todos somos muy importantes dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que cumplir un propósito de Dios y no el de nosotros. Y por eso nos necesitamos. Dice el 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Dice, Dios no se mueve por apariencias. Dios nos creó de tal forma que nos valoremos y nos cuidemos como cuerpo. Te voy a poner un ejemplo. El corazón y otros órganos que hizo Dios parecieran que son débiles, pero Dios les creó una coraza, ¿sí? Unas costillas que protegen tu corazón, protegen tus pulmones y protegen tus órganos internos. ¿Por qué? Porque Dios creó eso. ¿Para qué? Para que nos necesitásemos unos de los otros. Por ejemplo, las uñas. No nomás son para que se las pinten o para que se las hagan más grandes. ¿Sí? Las uñas tienen un valor muy importante en nuestro cuerpo. ¿Cómo levantarías un penny si no tuvieras uñas? ¿Cómo levantarías una moneda si no tienes uñas? ¿Sí? ¿Cómo agarrarías el lápiz si no tuvieras uñas? ¿Sí? Entonces entendemos que hay muchas funciones que no las valoramos hasta que las necesitamos. Yo conozco una persona, ¿sí?, que le amputaron los deditos del pie, creo que 2 o 3 deditos. Y me dice, ¿sabes qué? Tengo que usar una prótesis, como si fueran otros deditos, porque si no la uso, me caigo. Y dices tú, pero pues, un pedacito así chiquito, hombre, de dedo que te tumbaron y con eso andas. Bueno, tenemos que entender la importancia del cuerpo de Cristo. Cada parte de nosotros es importante en el cuerpo de Cristo. Dios nos creó de tal forma que nos necesitemos. Dios nos creó de tal forma que nosotros mismos podamos cuidarnos y protegernos. Dice el versículo 23. Y aquellos que el cuerpo no parecen, que parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que nosotros creemos menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Fíjate qué interesante. Dios sabía todo lo que iba a suceder, no solamente físicamente, sino como cuerpo de Cristo. Y dice que Él nos da, ¿sí?, algo que nos ayuda a estandarizarnos, o nos da algo que nos ayuda a que no pueda, dice el 25, para que no haya desaveniencia, o sea, para que no haya oposición, para que no haya discordia, para que no haya contrariedad, para que no haya desacuerdo, ¿sí?, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Dios creó un balance perfecto, ¿sí? En otras palabras, al menos significante, Dios le dio algo para volverlo importante en el cuerpo. Al que parecía que menos se necesita, Dios viene y le da lo que es necesario para que los demás lo valoren, ¿sí? Entonces Dios siempre viene y crea, ¿sí?, un ambiente de igualdad y de cuerpo, vaya la expresión, dentro de nosotros. El versículo 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Dios establece un orden.
no de importancia, sino de funcionabilidad. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tu hígado? ¿O por tus riñones? Cuando fuiste a hacer pipí te dolió, ¿verdad? Ay, señor, tengo una piedra en el riñón, ¿verdad? Nomás te acuerdas de esos cuando se necesitan, ¿sí? Entonces, realmente nada es más en tu cuerpo, nada es más importante que una cosa que la otra. Pero en el momento que se necesita, ahí es donde tiene la importancia. Vas a ir a una entrevista, ¿sí? ¿Y qué es lo que haces? Pues te peinas y te arreglas, y mujeres te maquillas y todo. ¿Por qué? Porque te tienes que ver bien. Pero cuando vas al doctor, aunque te peines y te maquilles, te van a decir, hey, tienes que bajarle las gorditas porque el colesterol lo traes bien alto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la importancia no es por apariencia, sino es por funcionalidad. Entonces, ¿es más importante en el reino de Dios una iglesia grande o una iglesia pequeña? Son iguales. ¿Por qué? Porque el alcance que no tiene la grande lo tiene la pequeña. ¿Sí? La convivencia, el amor, la atención de uno a uno, hay veces que se pierde en las iglesias grandes. ¿Sí? Pero también hay veces que iglesias pequeñas no tenemos acceso a grandes cosas. ¿Sí? Y necesitamos a los grandes para tener accesos. Entonces nosotros empezamos a entender cómo es importante, ¿sí?, que somos parte de ese cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios tiene que cumplir un propósito en nuestras vidas. Por ejemplo, la iglesia en el momento de los apóstoles estaba en un momento de surgimiento y había necesidades específicas para ese tiempo. Tal vez hoy las necesidades ya cambiaron, ¿sí? Y tal vez la importancia de los dones o de los ministerios o de las operaciones podría variar, pero todas son importantes. Por ejemplo, versículo 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después a los que sanan, a los que ayudan y a los que administran y a los que tienen el don de lenguas. En ese momento era muy importante seguir el orden que estaba en el propósito de Dios. Vemos que el don de lenguas está al final, ¿sí? Recuerda, no era por orden de importancia, sino por orden de utilidad y funcionabilidad. El don de lenguas era un don que los corintios procuraban mucho por lo visible, que era, era muy visible en la congregación, pero la necesidad de la iglesia estaba bien identificada y Pablo hace este señalamiento. ¿Por qué apóstoles? Porque necesitaban que esa palabra llegara más lejos. ¿Por qué profetas? Porque necesitaban escuchar la voz de Dios. ¿Por qué maestros? Porque necesitaban ser instruidos en la palabra. ¿Sí? Ya estoy ya casi terminando. Dice el 29. ¿Son todos profetas? Perdón, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Dice, procurar los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y quiero cerrar con la preparación para llevarte a esto que dice aquí, un camino más excelente. ¿Cuál es el camino más excelente? Tú dices, yo tengo un don, o tengo dos, o tengo tres dones, los tengo todos. O sabes qué, yo sé que tengo una gracia de profeta, o sé que tengo una gracia apostólica, o sé que soy maestro, o sé que soy pastor, o sabes qué, soy un hombre que habla palabras de sabiduría, o tengo palabras de ciencia, o de sanidad, es más, hago milagros, ¿sí? Imagínate, ¿no? Si ahora por refrigeradores los llenamos en 3 minutos, ¿no? O sea, tenemos que entender, ¿sí?, que hoy nosotros estamos caminando hacia el propósito de Dios. Dice, esto nos prepara para vivir de una manera más excelente. La semana pasada vimos que el conocimiento nos envanece, pero el amor nos edifica.
los dones, los ministerios, las operaciones, todos son importantes para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero no podríamos hacerlo si no tenemos amor. Entonces, todo parte de ahí. De nada te sirve tener dones. De nada te sirve tener profecía. De nada te sirve tener toda ciencia o hacer milagros si no amas. Esto es un reto y muchos lo saben y entienden lo que estoy hablando. Yo no puedo parar aquí y odiar a alguien. Yo no me puedo parar aquí y sacarle la lengua a otro pastor. Yo no me puedo parar aquí y decir que te amo y no te amo. Yo tengo que pararme aquí y vivir una vida congruente. Tengo que vivir una vida que demuestre que realmente el amor de Dios está en mi vida. ¿Por qué? Porque cuando el amor de Dios está en mi vida, entonces ahora sí, todos esos dones, todos esos ministerios, todas esas operaciones que hablamos van a empezar a funcionar de la manera correcta en nuestras vidas. Yo te invito a que te pongas de pie y tengamos un tiempo para orar. Tal vez ya se te ve hecho agua la boca, ¿verdad? ¿Sabes qué, Dios? Ahorita yo en la oración voy a pedir este don, ¿verdad? Voy a pedir el de hacer milagros, ¿verdad? O el don de sanidad, ahorita que yo ore. Señor, yo quiero sanar desde una gripa hasta un cáncer ahorita, ¿no? O sea, hay veces que nosotros pensamos que pudiera haber niveles de importancia dentro de la iglesia. Pero déjeme decirle, usted y yo somos igualitos. ¿O alguien tiene 3 orejas? No, ¿verdad? Ninguno, ¿verdad? Todos somos igualitos, todos tenemos 2. Unos más grandes, otros más chicas, pero tenemos nomás 2, ¿sí? Entonces tenemos que entender, ¿sí?, que somos importantes para Dios de acuerdo a nuestra funcionalidad, de acuerdo a nuestra utilidad. Entonces usted y yo tenemos que venir y decirle, ¿sabes qué, Dios? Permíteme ser útil, permíteme ser funcional. Que el don que yo tengo que no sea el que me envanezca, el que me haga sentir como que soy diferente o más que mi hermano. Yo no soy más que nadie. Y yo quiero que tú y yo entendamos. Domingo pasado o antepasado se habló acerca de la humildad. Decidimos venir y humillarnos y estamos viendo que están pasando cosas sobrenaturales. Algunas no nos las esperábamos, pero aún así sabemos que provienen de Dios. ¿Por qué? Porque hay veces que Dios tiene que derribar ciertas cosas para poder venir y construir lo nuevo. Pero a veces nos aferramos a los 3 ladrillos que llevamos construidos y pensamos que eso es la bendición. Cuidar lo que hemos construido. Cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Quiero quitar todo lo que has construido porque quiero construir algo nuevo en ti. Y tiene que ser desde una plataforma, tiene que ser desde un nivel de entendimiento diferente. ¿Cuál es ese nivel de entendimiento? Que todo es a través del amor. Y no el amor a tu esposa o a tus hijos, que también es importante. Es otro tema, que vamos a hablar con los varones muy pronto, ¿sí? Tiene que ser a través del amor por el cual Jesucristo vino y entregó su vida por ti y por mí. Obviamente no podemos amar como Él, pero sí tenemos que amar como Él amó, ¿sí? Entonces tenemos que venir y entender y decir, ¿sabes qué, Padre? Te entrego todo. Empieza a usar mi vida. Quiero ser útil. Quiero ser no importante. Quiero ser útil y funcional dentro del cuerpo de Cristo. ¿Qué sabes hacer? Lo que tú sepas hacer tiene que venir y ajustarse al propósito de Dios. Dios quiere usar tus gracias. Dios quiere usar tus talentos. Dios quiere usar todo lo que te ha dado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tus dones, Señor.
que has depositado en nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que en nuestra vida hay más de un don, Padre. Hay muchos dones que tienen que ser desarrollados y que tienen que ser ejercitados en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, por los ministerios, Señor, en los cuales nos permites tener una oportunidad para servirte, una oportunidad, Señor, para venir y hacer, Señor, el propósito que tú tienes para nosotros como iglesia, Padre. Gracias por las operaciones, Señor, porque a través de esas operaciones podemos ver el poder, Señor, de tu gloria. Podemos ver el poder, Señor, de transformación tuya, Señor. Podemos ver, Señor, cómo eres un Dios omnipotente, que todo lo puede, Padre. Señor, te pido que vengas y nos llenes, Padre, de esos dones, de esas virtudes, de esos ministerios, de esas operaciones, Padre. Pero sobre todo, Padre, muéstranos el camino de hacerlo a través del amor y no a través del conocimiento. No a través, Señor, de nuestra propia intención, sino a través de tu intención, a través de tu propósito, a través de tus planes, a través de lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Señor, no nos vamos a aferrar a lo que hemos construido y que creemos que lo hicimos correctamente. Señor, hoy decidimos, si es necesario, Señor, que tú quites todo y empieces de nuevo en mi vida, quita todo y empieza de nuevo, Señor. Señor, remueve los escombros de mi vida, Padre. Señor, remueve, Señor, todo aquel sentimiento opuesto, Padre, a la edificación del cuerpo de Cristo, Padre. Y esta mañana, Señor, oramos, Señor, por todo el cuerpo de Cristo, Padre, por todas las iglesias que nos están viendo, Padre, por todas las iglesias, Señor, que de alguna manera u otra están poniendo atención a nuestra vida, a nuestro comportamiento, Señor. Que ellos no puedan ver en nosotros, Señor, otro hombre sin Dios y sin propósito divino, sino que puedan ver, Señor, a hombres y mujeres llenos de amor, no a sus personas, sino llenos de amor a tu persona, Padre. Padre, te doy gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, Padre. Y te pido, Señor, que como cuerpo podamos entender a profundidad cómo nos necesitamos unos a otros. Cómo necesitamos, Señor, hasta el miembro que parece más insignificante, hasta el miembro que podría causarnos cierta vergüenza, cierta pena, es importante dentro del cuerpo de Cristo. Padre, hoy, Señor, te pido, Señor, por todas las personas que somos parte de tu cuerpo, Padre, donde estén, Padre. No acabaría, Señor, porque sé que estamos por todo el mundo, Padre. Pero sé, Señor, que ese propósito y ese plan se tiene que cumplir, Señor, en nosotros, Padre. Y desde aquí, Padre, nosotros localmente, ayúdanos a convertirnos en ese cuerpo, Padre, que lleva a cabo tus propósitos correctamente en nuestras vidas. Señor, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre. Y te pido, Señor, que nos llenes, Señor, de dones. Que nos llenes de ministerios, Señor. Que nos llenes, Señor, de operaciones. Señor, que sobreabundemos, Señor. Pero que todo sea para tu honra y para tu gloria. Que todo sea, Señor, para hacer tu nombre más grande, Padre. Que sea para hacer tu nombre más fuerte en esta tierra, Padre. Señor, te doy gracias, Señor, por lo que hoy tú nos has enseñado. Y sé que seguiremos recibiendo de ti en el transcurso de la tarde, Padre. Bendecimos el siguiente servicio, que sé que hablarás a nuestras vidas, Padre. Señor, bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor, las familias, los matrimonios, los solteros, las solteras, Padre, los niños, a todos, Padre, jóvenes, ancianos, todos, Padre. Los bendecimos y nos declaramos un cuerpo en ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, yo lo invito a que usted siga meditando en esa palabra, ¿sí? Y haga de su vida un estudio diario de la palabra. ¿Para qué? Para que lo que usted hoy escuchó, léalo y sígale leyendo para que usted pueda cada día entender más. A la tarde tenemos capítulo 13. Más adelante ya estamos hablando ya en Corintios, 2 de Corintios. Los invito a que sigan estudiando. Ricardo, ¿qué libro vamos a estudiar? Hechos. Y empezamos con Hechos. ¿Este próximo jueves ya o al otro? Ya, ok. Los quiero invitar a que el jueves vengan. Es muy importante. Si usted quiere ser líder, usted quiere ser una persona que Dios lo use, prepárese. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque preparando podemos ser más útiles, ¿verdad? Si usted nomás, pues anda así nomás, pues así nomás va a ser los resultados, ¿verdad? Entonces necesitamos prepararnos. Dice, no quiero que ignores, ¿sí? O sea, quiero que estudies, quiero que te prepares, quiero que aprendas. ¿Por qué? Porque el estudiar la palabra de Dios va a venir y traernos fuerza. Ok, ahí donde están, ya estamos, ya nos extendimos un poquito. Vamos a orar por nuestra ofrenda, ¿verdad? Y voy primero a la ofrenda para que se prepare, ¿verdad? Es algo, algo importante, ¿sí? La gente que se conectó el día de hoy, síguenos mandando mensajes. Hemos estado recibiendo muchos mensajes, muchos comentarios. Díganos de dónde se conecta. Mandamos un saludo a la gente de San Luis, a la gente de Monterrey, la gente en Houston, la gente en San Antonio, la gente en Arkansas. Van a decir, se conectan cientos, no, con uno que se conecte le vamos a decir un saludo de nuestra parte, ¿verdad? Entonces, creemos que esta palabra está siendo de provecho para muchas personas, sígala compartiendo, ¿verdad? Síguela compartiendo, es una palabra práctica, sencilla de digerir, pero sobre todo una palabra que te invita a vivirla, ¿sí? Cuando la palabra te invita a vivirla, te transforma. Cuando la palabra la tienes que pensar mucho, no te transforma, ¿verdad? Ahí te trae pensando, ¿ok? Entonces esto no hay que pensarse, hay que llevarlo a cabo, ¿ok? Vamos a orar y vamos a despedirnos de la gente que está en internet. Dios los bendiga, esperamos mensajes. Bye bye.